Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Zuleta López y hago parte del equipo de gestión documental del Archivo Histórico de Manizales. El día de hoy estamos reunidos para analizar uno de los documentos principales utilizados dentro del Archivo Histórico de Manizales: fichas catalográficas o descripción. Estas fichas catalográficas o de descripción son regidas a partir de las normas del Archivo Nacional y algunas internacionales, que son la ISAAD-GED y la NTC 4095 del 2013. Estas dos normas, junto con la asesoría permanente del Archivo Nacional, nos logramos o se logró crear esta ficha bibliográfica. Dentro de las fichas vamos a encontrar diferentes metadatos, como los descriptivos, administrativos y estructurales. Vamos a continuación a ver la ficha y su contenido estructural para ver los metadatos que se requieren dentro de esta ficha. Metadatos, todos los datos o toda la información que podamos tener, tanto del documento como la ficha, como del texto o del tomo. Dentro de la ficha que vamos a ver a continuación, vamos a poder encontrar que está dividida en diferentes subsecciones o secciones. Vamos a mirar toda la parte descriptiva primero, los metadatos que se requieren para generar esta parte del área de identificación. Tiene niveles, tiene secciones, tiene fondo, tiene series, tiene denominación, tiene fecha y, claro que está, volumen de la unidad de descripción y el soporte de la unidad de descripción. Todo esto son metadatos que el mismo AdminArchi dentro de la ficha creada va pidiendo. Por ejemplo, ¿qué fondo? Nosotros manejamos dos fondos, el notarial y el administrativo. En este caso es un administrativo. ¿Cuál sería la serie? La serie sería alcaldes o del distrito de la parroquia de Manizales. Ese es un tema en ejemplo, ¿cierto? Pero también tiene un código de referencia principal en los metadatos de esta ficha o de cómo se va a buscar internamente en el AdminArchi. En este caso tenemos el AHM, ¿sí?, de Archivo Histórico de Manizales, del F-FA, del Fondo Administrativo, de la caja 1-1 del libro 1. Eso quiere decir que es el primer libro que tenemos nosotros en el tomo o en la descripción. Ahora bien, vamos a mirar que tenemos otro metadato como las fechas extremas, 1850 a 1870. Es muy importante tener esto presente porque son datos importantes o los metadatos que se requieren para hacer una búsqueda con filtros, con muchas cosas dentro del AdminArchi. Continuando ya con una área descriptiva o administrativa del documento, vamos a encontrar diferentes subsecciones como el área de contenido y estructura, ¿sí?, que tiene que los alcances o el resumen del tomo, tiene la información que se valora que nos sirve o para la eliminación o de eliminación, tienen todo el proceso, si hay nuevo ingreso, si salió dentro de las transferencias, si se hicieron diferentes contextos, y también tiene cómo está organizado ese metadato, el sistema de organización. Ese metadato es como la cronología. Está cronológicamente, el libro está cronológicamente o está almacenado cronológicamente. También tiene diferentes áreas de acceso y de utilización. ¿Para qué es? Es acceso público, qué lenguaje maneja, diferentes información o metadatos que son importantes a la hora de la consulta o de la búsqueda. Hay que recordar que estas fichas son realizadas para la consulta en línea de los investigadores. Quiere decir que entre más metadatos o información se tenga acerca del libro en la ficha, es mejor para la búsqueda. Ahora bien, la parte final de la ficha tiene son una de las partes más importantes en la generación de los documentos o de la generación de los metadatos o información que está interna, ¿sí? Esto es muy importante, vuelvo y lo recalco, para la búsqueda posterior con diferentes filtros. Vamos a tener un área donde va a ser ya la descriptiva como tal, que es donde área de notas. Vamos a hacer todo tipo de notas, o se realiza todo tipo de notas acerca de la descripción del libro, ¿sí? Esto es un ejercicio que se hacía a diario en los archivos históricos, ya que a diferencia de otro tipo de archivos, y los procesos son diferentes, en este archivo se necesita tener una descripción catalogada
Por eso, entre más metadatos y entre más información tengamos, es muchísimo mejor. Por eso tiene unos descriptores, por ejemplo, los descriptores onomásticos, ¿sí? Todos los lugares, todas las personas, todos los cargos que se pueden ver dentro del libro. Por ejemplo, el alcalde de tal persona puede ser alcalde, puede ser párroco, puede ser juez, puede ser diferentes cosas en un solo periodo. Entonces es muy importante eso, ¿cierto? También vamos a tener una parte donde ya la parte estructural, donde vamos a mirar, por ejemplo, las notas del archivero. ¿Qué notas de archivero son? Las notas son las que puede tener interesantes, gastos, daños dentro del libro o documentos que no tengan que ver con la relación de los otros, entonces se ponen como una nota, ¿sí? También es muy importante tener esa parte de la ejecución interna o de la estructura interna de la ficha para los metadatos. ¿Qué normas son? Las que citamos al inicio son las normas que van a regir estas fichas, ya que están hechas a base de esas fichas, ¿cierto? También cuándo fue creado. Es muy importante ese metadato para nosotros tener dentro del almacenaje, dentro de la búsqueda del almacenaje que tenemos en nuestro acervo digital, que como dijimos al inicio es AdmiArchi, ¿sí? Y finalmente elaborado por quién, por la bibliotecóloga, por el historiador o por el archivero que esté en ese momento. Así son los datos o metadatos que componen esta ficha bibliográfica o de descripción. Tener presente que, como se dijo en el ejercicio, como se citó dentro de los videos o dentro de las sesiones que tuvimos con nuestro docente, es importante recalcar que es uno de los metadatos o de la información o documentos que se maneja internamente en el área laboral. Este ejercicio o este ejemplo está enfocado a eso, a los documentos o a los que se produce o a los documentos que se producen internamente en el archivo histórico, en este caso en específico. Ahora bien, hay otros ejemplos. Esta es una ficha descriptiva. Sin embargo, nosotros manejamos algo que es dentro de la gestión documental y de los metadatos, la ventanilla única. Nosotros hacemos parte de la Oficina de Cultura y Civismo de Manizales. Sin embargo, ella hace parte de una estructura, una institución más grande que es la Alcaldía de Manizales. En este caso, nosotros tenemos nuestro gestor documental interno, que es el HED, ¿sí? En este sistema de HED está enlazado con nuestra página web. La página web genera la ventanilla única, los usuarios ingresan y nos generan lo único que nosotros recibimos en nuestro archivo, que son solicitudes de petición de escrituras públicas. Como dije anteriormente, el archivo histórico tiene fondo notarial y fondo administrativo. En este fondo notarial tenemos las escrituras públicas desde 1850 hasta 1967. Estas escrituras públicas son de acceso público, gratuito. Sin embargo, sí se debe generar un proceso con el HED. Desde ventanilla única nos generan la petición, el mismo sistema nos genera los metadatos o la información acerca de esta petición, que son unos consecutivos, que son una serie de descriptores a los cuales nosotros nos debemos dirigir, como nombre, correo, ciudad, email, número telefónico. ¿Para qué? Para nosotros poder tener los datos necesarios para esta investigación, ¿sí? O para resolver las solicitudes. A nosotros nos llega la solicitud o llega la solicitud de ventanilla única a nuestro sistema. Nosotros desde Archivo Histórico empezamos un proceso de visibilizar o de visualizar los datos que nos otorga el usuario. Vamos a nuestros fondos y generamos un PDF o generamos un escáner. Hay que tener presente que por los procesos que llevamos con el Archivo Nacional, todavía nosotros en el archivo no tenemos un proceso de digitalización establecida o estandarizada. Lo hacemos mediante los móviles, hacemos escaneada de alta resolución y lo enviamos en un PDF. Este PDF lo almacenamos internamente en nuestro servidor y diferentes cosas. Lo tenemos seleccionado por meses, ¿sí? Por varios meses, los que llevamos internamente en estas carpetas. Ejemplo claro, octubre, ingresamos y dentro de esta carpeta lo organizamos de una forma estructurada. Los metadatos los organizamos como
EP de escritura pública, el número de la escritura y finalmente el año de la escritura. Y en estas carpetas que tenemos, el escaneado del PDF, que también tiene sus metadatos como nosotros ya los tenemos establecidos. ¿Sí? Es un ejemplo más de cómo desarrollamos nosotros. A partir de acá, ¿nosotros qué hacemos? Ingresamos al head, tenemos que generar otro tipo de datos, otro tipo de metadatos internamente, que son el oficio, cómo va estructurado el oficio con la misma serial que se tiene anteriormente. Ese es el ejercicio, o esos son los dos ejercicios que nosotros manejamos de información en el Archivo Histórico de Manizales. Espero que haya quedado explicado un poco los metadatos que se utilizan internamente en el archivo o en las fichas descriptivas, y muchísimas gracias.